Hola, muy buenas a todos. A continuación vamos a hablar de la conciliación en materia comercial, grupo conformado por Astrid Natalia Hidalgo Rincón, Brian Leandro Sánchez Díaz y Dylan Ubaldo Ramírez Pico, todos estudiantes de sexto semestre de la asignatura Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en la Universidad Santo Tomás, seccional Tuma. La conciliación es un procedimiento por el cual un número determinado de individuos trabados entre sí, obviamente por una causa jurídica, se reúnen para componer con la intervención de un tercero neutral. Este se llama conciliador. Da fe en la decisión de arreglo y él imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado de este acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes. Los efectos de esta misma son en el acuerdo conciliatorio hacer tránsito a cosa juzgada material. El acta de conciliación prestará mérito ejecutivo. ¿En qué consiste el derecho comercial? Este es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio, organización de las empresas o actividad del comerciante individual y colectivo en los negocios que recaen sobre cosas mercantiles. Todo ello en un sistema de economía política que busca la circulación de la riqueza. Tenemos que hacer el paralelo entre el derecho comercial y el derecho civil, a su vez diferenciarlos, puesto que el derecho civil concibe los bienes de acuerdo a su valor de uso, determinado por la actitud que tengan para satisfacer necesidades, mientras que el derecho mercantil concibe los bienes de acuerdo a su valor de cambio. Es importante saber que el derecho comercial vincula principios que gobiernan el derecho privado y adopta normas de código civil. Esto visto en los códigos. Hablando de la aplicabilidad que tiene la conciliación en materia comercial, se puede ver que la regulación del ámbito de mercantil en nuestra normatividad nos muestra que no solo los comerciantes o empresarios están sometidos al imperio de la ley mercantil, ya que quienes sin ser comerciantes o empresarios, por el simple hecho de realizar en forma ocasional operaciones mercantiles, no se van a considerar comerciantes, pero estarán sujetos a estas normas. Podemos hablar de que los asuntos conciliables en derecho comercial está el contrato de sociedad, todo lo que tenga que ver con el incumplimiento del pago de los aportes, los socios administradores, el ejercicio de derecho de preferencia, esto y mucho más. Ahora tenemos el contrato de arrendamiento de locales comerciales. De esta manera se podrá ver los conflictos entre el arrendador de un local comercial y su arrendatario. Los contratos financieros, esto en vista de los seguros y las entidades que los realizan. Los títulos valores, pero solamente en la falta de pagos de sumas de dineros. Esto hablando de lo que se incorpora en dicho título valor. Y la competencia desleal y estatuto del consumidor. Esto en los temas complementarios del derecho comercial. Y se ha visto que tiene gran trascendencia en nuestra cultura empresarial y en el circuito económico. ¿Qué asuntos no son conciliables en derecho comercial? Hablando de ello tenemos la violación de reserva industrial de comercial, la calidad del comerciante y sus obligaciones, así como los requisitos para constituir cada tipo de sociedad, la eficacia probatoria de los libros de comercio, así como los títulos falsos, estos serán delitos. La inhabilidad del comerciante y los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos ajenos, salvo que tenga poder para ello. Conciliadores facultados para tramitar conciliaciones en materia comercial, vamos a verlos. Está la Superintendencia de Industria y Comercio, las Supersociedades, la Superfinanciera, la Super de Servicios Públicos Domiciliarios, la Super de Puertos y Transporte, la Supersalud, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Supersolidaria, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio, los notarios, los jueces civiles, los estudiantes del consultorio jurídico siempre y cuando el asunto esté dentro de la cuantía permitida. Como jurisprudencia encontramos la sentencia C-1195 del año 2001. Esta nos habla de que en materia civil o comercial la ley 640 del 2001 y las demás disposiciones vigentes en la materia señalan la obligatoriedad de la conciliación prejudicial en los procesos que cumplan con lo siguiente: que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, que sean asuntos de competencia de los jueces civiles, que sean asuntos objeto de procesos declarativos, que deban tramitarse por el procedimiento ordinario o abreviado y que no se trate de procedimientos de expropiación ni divisorio. Ahora, en cuanto al trámite conciliatorio, en primera medida tenemos la escogencia del conciliador. Aquí, las partes de común acuerdo pueden escoger el conciliador o bien una de las partes interesadas en la conciliación, ya sea por cumplir con el requisito de procedibilidad señalado en el artículo 35 de la ley 640/2001 o porque por iniciativa propia se decide tramitar la audiencia de conciliación ante un conciliador, el cual se podrá escoger con relativa libertad. Cabe resaltar que si el conflicto es contra una entidad estatal, no se puede hacer uso de esta opción. En cuanto a la solicitud de conciliación, aquí se realiza una solicitud para que el centro de conciliación o el conciliador fije fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, además de que debe contener una información mínima que permita determinar la viabilidad de la audiencia de conciliación, entre otras razones. ¿Y cuáles son estos requisitos de la solicitud? Primero, identificar el convocante. Segundo, identificar al convocado. Tercero, dar a conocer los hechos que identifiquen el conflicto. Cuarto, aportar el valor estimado del
del conflicto, y quinto, aportar los documentos y o pruebas relevantes para la controversia. Bien, y en cuanto al rechazo de la solicitud, si el asunto sometido a conocimiento del centro de conciliación o del conciliador no es susceptible de conciliación, el conciliador deberá expedir una constancia de asunto no conciliable dentro de los 10 días siguientes a la erradicación de la solicitud, en forma motivada, indicando las razones de derecho que se han tenido en cuenta para negar la solicitud de conciliación. Además de esto, se debe devolver los documentos aportados con la solicitud, tal como lo dispone el numeral tercero del artículo segundo de la Ley 640 de 2001. También debe proceder el centro de conciliación o el conciliador a informar a la persona solicitante cuando no sean competentes para conocer de la solicitud de conciliación. Y por último, si en la solicitud de conciliación se presentan pretensiones conciliables y no conciliables, el conciliador debe expedir una constancia al interesado de los asuntos que no son conciliables. Bien, ahora, en cuanto a los efectos de la solicitud de conciliación, aquí se plantea que en el momento en que se presenta la solicitud de conciliación, siempre y cuando sea requisito de procedibilidad de la conciliación, se suspende el término de la prescripción y no opera la caducidad. La suspensión del término prescriptivo o la inoperancia de la caducidad se da hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en el centro de conciliación por exigencia legal, o hasta la expedición de las constancias de no conciliación o de no comparecencia, o hasta un término máximo de 3 meses señalado en el artículo 20 de la Ley 640 de 2001. En cuanto a la citación del convocado, aquí el conciliador debe proceder a notificar al convocado de la citación a la audiencia de conciliación. La Ley 640 no fijó ningún mecanismo de notificación en específico, por lo tanto el conciliador fijará el mecanismo de notificación de la parte convocada. Aquí se le comunicará al convocado la fecha, hora y lugar de la audiencia, el objeto de la conciliación y la mención de las consecuencias jurídicas de su inasistencia. Frente a la inasistencia de una parte o de las partes a la audiencia de conciliación, si una de ellas o ambas partes no asistan a la audiencia, el conciliador debe expedir constancia de inasistencia, constancia que debe contener la indicación de las partes que asistieron y las que no asistieron, además de la indicación expresa de las excusas presentadas por quienes no asistieron. El conciliador debe esperar 3 días hábiles para expedir la constancia de inasistencia de las partes o de una de las partes a la audiencia de conciliación. ¿Qué pasa si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio? El conciliador debe realizar un acta de conciliación total o parcial, cumpliendo con lo exigido para ello en la ley, indicando la cuantía, tiempo, modo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas, y si la conciliación no recae sobre la totalidad del conflicto, el acta de conciliación parcial deberá hacer mención en los puntos en que no hubo acuerdo alguno. El conciliador no debe expedir constancia de inasistencia si para la fecha en la que estaba programada la audiencia de conciliación no hay plena seguridad de que las partes efectivamente han sido citadas. Si la parte que inasiste presenta una justificación y solicita se programe de nuevo una fecha para la realización de la audiencia, es la parte que asistió quien decide si ésta se lleva a cabo, toda vez que el conciliador no valora la excusa. Tanto en el centro de conciliación como el conciliador deben estar de acuerdo con la nueva audiencia. Ni el centro de conciliación ni el conciliador podrán cobrar otra vez por la conciliación, y esta nueva fecha se entenderá como una segunda sección, según lo que expone el decreto 1000 de 2017. ¿Qué pasa si las partes no llegan a acuerdo alguno? El conciliador deberá expedir constancia de no acuerdo. Junto con esta constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados, y para mayor seguridad se guardará copia de la solicitud y anexos en el centro o archivo del funcionario conciliador. Conclusiones. La conciliación es uno de los trámites más orgánicos y efectivos que existen, puesto que su carácter informal brinda facilidad a todo aquel que desea hacer uso de este mecanismo. En efecto, la conciliación comercial es aquella que conoce asuntos comerciales de personas no necesariamente comerciantes, pero que realizan de manera ocasional operaciones mercantiles. La conciliación en materia comercial se diferencia de las demás conciliaciones en cuanto que conoce asuntos de contrato de sociedades, contrato de arrendamiento, de local comercial, contratos financieros, títulos, valores y competencia desleal. La conciliación comercial será requisito de procedibilidad en asuntos mercantiles susceptibles de transacción, desistimiento y que versen sobre derechos disponibles o renunciables, asuntos de sujeto declarativo y los procesos divisorios. Otras conclusiones. Se puede afirmar que la conciliación en materia comercial es requisito de procedibilidad de manera parcializada, puesto que existen asuntos que no están sometidos a dicha formalidad para acceder a la jurisdicción.
Es de gran importancia el paralelo entre conciliación en civil y en comercial. La primera se encarga de las relaciones jurídico-patrimoniales y frente a su valor de uso, mientras que en la comercial son las relaciones jurídico-patrimoniales en relación al valor de cambio en operaciones comerciales. La conciliación comercial tiene las mismas generalidades de la conciliación. Los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo serán los mismos. En asuntos de títulos valores, la indemnización se tendrá en cuenta frente a la falta de pago pactado por el título, más no a los delitos por otro evento. Se tendrá en cuenta la cuantía para determinar competencia en casos de los facultados por la ley para ejercer conciliación comercial.